Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más. Vamos a ver qué han avanzado en las obras en estos 22 días de parón entre partido y partido, así que nada, ya sabes, dale al like, suscríbete y disfruta del vídeo. Vamos para adentro. Mira, la familia de Jude Bellingham. Bueno, pues nada, empezamos en la Plaza de Sagrados Corazones. La verdad es que han sido 22 días, En lo que respecta, no ha habido nada de nada en las obras. Se tiene que instalar el segundo anillo LED, ahora accederemos, don't worry and be happy. Se tiene que instalar el segundo anillo LED, se tiene que instalar la iluminación en la fachada. Hay que hacer todavía muchas cosas que, bueno, pues en estos días no hemos visto ni siquiera el empiece, porque realmente la iluminación de la fachada ya lo vimos antes del parón. Luego ya no se ha vuelto a ver trabajo alguno a lo que respecta a este tema. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ahora también tenemos otro parón, un poquito más pequeño, bueno, más pequeño, más o menos igual, hasta el próximo partido de aquí, y veremos a ver si avanzan o no avanzan con la remodelación, porque es verdad que mucha gente dice que ya está terminado, pero aún faltan cositas, veremos a ver. Pero ahora con las fiestas dudo yo que vayan a avanzar si no han avanzado hasta ahora. Es tontería dar una vuelta al estadio porque ya la he dado antes y no hay nada de nada, pero nada de nada. Lo único que, bueno, la Plaza de Sagrados Corazones con ahora los famosos metiéndose al parking, y desde aquí vamos a acceder en nuestra puerta a nuestro asiento, pero es que fuera tampoco está pasando nada. Han instalado ya la puerta de la antigua localización del Fondo Sur, la tienda oficial del Real Madrid, que estaba ubicada en ese lado, y ya han puesto el banner, ya han puesto pues todas las bisagras, todos los componentes para formar y configurar la puerta. Así que nada, vamos directamente. Ay, mira qué bonito, qué bonito. ¿Os imagináis que viene y me empieza a ladrar? Malo, malo. Venga, vamos para adentro. Anda, mira, han quitado el protector, yo creo. Lo han quitado porque el color es diferente. Lo han quitado, Han quitado los cristales protectores. Ahí podéis ver la diferencia de estas pantallas que tienen los protectores, cómo refleja la imagen, en este caso de la plaza, y aquí a la derecha no refleja, porque lo dicho, han quitado las protecciones. Así que nada, bueno, pues mucha gente aquí en la previa del partido, muchísima, para un Real Madrid-Getafe. Esperemos que el Getafe no dé problemas en el día de hoy. Esperemos, porque bueno, futbolísticamente el Madrid es muy superior, pero vendrán aquí a dar patadas. Bueno, venga, desde aquí quiero despedirme del exterior y nos vamos al interior. Recuerda siempre dejar el like y suscribirte. Venga, vamos a por las imágenes del interior. No, muchas gracias. Tenéis las mecánicas si queréis, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Como siempre empezamos. Hoy no sé por dónde iremos, la verdad. Lo dejo todo aquí en el aire para luego verlo. Así que espero que os quedéis hasta el final del vídeo. Yo creo que vamos a ir por el fondo sur, porque sobre todo el fondo sur es una de las zonas... Ojo, Ojo que sí hay cambios, amigos. Ojo que sí hay cambios. Mira qué bonito, Esto ya es otra cosa, amigos. Esto ya es otra cosa. Esto de aquí, el panelado, ya lo vimos, pero esto pintado no lo vimos. Todavía tienen que cerrar también el techo. Ahí vemos todavía las tuberías, las bandejas, los cables. Pero esto no lo habíamos visto. Lo de la parte de la pared, esta de aquí, que os estoy mostrando ahora, antes no estaba pintada, que es lo que ya dijimos aquí en el canal. Pero ojo también, porque en esta zona han avanzado. Ojo lo que han avanzado en estos días, Bueno, a ver, no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero
Han avanzado. Sí. Han avanzado. Ahí vemos el pilar también totalmente pintado. Y fijaos lo que han avanzado aquí, lo que han adelantado. Todo el panelado que corresponde a esta pared. Y también, pues prácticamente llegando a una de las zonas que parece que no van a cerrar, que es esa de allí. A ver, que me voy a colocar aquí para que no me... Ahí está. Eso no creo que lo cierren porque parece que corresponde con una salida de ventilación, ¿no? Salida de humos o algo así. Pero bueno, bien, ¿eh? Me gusta mucho ver novedades. Y ahí vemos cómo salen los tubos de alimentación, electricidad y demás. Imagino que colocarán iluminación en toda esa zona. Bien, ¿eh? Sí, me gusta. Y sobre todo me encantan los remates finales, ¿eh? Me encantan muchísimo los acabados que van dando. Mira, es que mira allí, ¿eh? Mira allí, qué preciosidad. Lo que yo no sé, esos eran enganches para algunos focos o algo. Vamos a subir las mecánicas y vamos a ver todo desde el primer piso. Esto no lo van a cerrar, lo que decía antes. Los laterales de la puerta sí, y esta parte de aquí también. Pero eso no creo que lo cierren, es por eso que ya lo vemos pintado de negro. Subimos, seguimos viendo las redes anticaída, bien posicionadas en este lugar, justo encima de la parte inferior de las lamas, la parte horizontal de la piel envolvente en este lugar. Y desde aquí, lo he dicho, vamos a ver todo este panelado que han completado en el nivel número 0. Y ahí tenemos posicionadas esas orejetas o esos enganches que realmente veremos a ver en los próximos días. Bueno, ya en el próximo partido quizás. A ver si vemos avances y podemos ver la función de estos agujeros. Porque parecen agujeros, ¿verdad? Sí, son agujeros. Y están... Yo pensaba que estaban menos separados, pero están bastante separados, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que van a colocar ahí. También muy importante fijarse si arriba también hay enganches, pero no creo que haya, porque entonces significaría que todo esto lo van a cerrar y no tiene ninguna lógica cuando todo esto se va a encender, porque recordad que ya hemos visto en otros vídeos que ahí está el escudo del Real Madrid, donde está ese plástico negro. Está justo ahí, vemos la corona ahí arriba. Justo debajo está el escudo del Real Madrid, que se iluminará como todo este conjunto de cristales, mamparas translúcidas que tenemos diversificadas en toda esta pared. Así que no tiene ninguna lógica que haya también arriba enganches para tapar toda esta zona. Así que veremos, a ver, enganches mágicos que la resolución pues se verá próximamente aquí en el canal. Ahí tenemos otros los espacios que tienen que tapar, cerrar. Parece que aquí no ha dado tiempo. Justo debajo hay máquinas, pero son hidrolimpiadoras, yo creo. Sí. Así que eso no tiene nada que ver, porque eso es de limpieza. Pero bueno, imagino que a medida que han ido acabando con la colocación del panelado, han ido limpiando para decentar un poquito todo y que quede más visible. Y ojo, porque, a ver, digo, esto puede ser que corresponda con los enganches que hemos visto antes, pero puede ser, ¿eh? Puede ser, o simplemente estos enganches correspondan simplemente a la zona que falta por ocupar, en este caso ahí. Más luego más zonas que tenga que colocar más material de ese. Si seguimos repasando toda esta ubicación, más material, plataformas de tijera a la izquierda, más material metálico, escaleras y poco más, la verdad. Así que bien, me gusta, me gusta. Vamos a subir otro nivel, Maribel. Seguimos subiendo, seguimos encontrándonos con más remates finales, más decoración, más, pues bueno, lo que va a ser toda esta superficie vertical, por supuesto, de la parte del lateral este.
Esto de momento está cerrado. Aquí imagino que utilizarán esta zona de acopio. Aquí la fachada, la piel envolvente, a su paso por el lateral este. Y seguimos navegando por los interiores para ver qué es lo que va sucediendo. Ahí tenéis toda esta zona. Parece que la han pintado y este color va a ser el definitivo. Sin embargo, en otros lados los remates son diferentes. Van a ser, bueno, en teoría son como estos. El techo negro y las paredes y los pilares blancos. A lo mejor todavía no han terminado aquí, pero esto parece que recién pintado. Está recién pintado, no sé yo si esto al final lo van a pintar de blanco como esta zona de aquí. Vamos a asomarnos, ya que estamos aquí al lado. Vamos a asomarnos para hacer una entrada épica y a ver si en el interior ha cambiado algo. Pero bueno, lo he visto antes por Real Madrid Televisión y todo sigue igual. No han empezado ni siquiera a quitar los carteles del Real Madrid para empezar con... ¡Oh, esta canción me gusta! Ni siquiera han empezado a quitar los carteles para instalar el segundo anillo LED. Así que nada, pues habrá que seguir esperando para que haya novedades bonitas, fresquitas en el interior. Bueno, pues nada, bienvenidos al interior. Hoy día de partido Real Madrid contra el Getafe Club de Fútbol. Hay que aprovechar el pinchazo. Mira, mira, mira qué ritmo. Ole, 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 ole. Hay que aprovechar el pinchazo del Fútbol Club Barcelona en el partido de ayer contra Las Palmas, encima en casa por decir de alguna forma. Y hoy tenemos que ganar sí o sí para ponernos a un punto con un partido menos. Así que desde el interior, no sé si hay algo que haya cambiado, pero seguimos viendo la cubierta cerrada, el videomarcador con las mismas animaciones y grafismos de siempre. Y bueno, el Skybar sigue cerrado, completamente cerrado, no se ha abierto todavía. En teoría, bueno, pues ya sabéis eso que han estado especulando y que Florentino confirmó, Florentino confirmó porque no desmintió sobre la deuda del Skybar. Pero bueno, a lo mejor a Florentino no le interesaba decir que había deuda. Y también mucho que se está hablando del Skybar del lateral oeste, pero poco se habla de este Skybar, este restaurante asiático que va a haber en esta zona, el que estoy mostrando ahora mismo, que sigue con el papel de pintor, por así decir, tapando todas esas mamparas de separación con el interior, y que pues ya ha pasado bastante tiempo. Esa zona de momento no se han sacado imágenes, pero poco se habla de ese lugar, Ahora se ve todo muy oscuro porque aún no han encendido las luces, estos focos que tenemos ubicadas en la primera cercha, no de rodadura, sino la más cercana al lateral este, la primera que se subió de las cerchas transversales. Y lo he dicho, de todas formas, ahora mismo es de día, el partido se acabará de noche, pero cuando salgan los equipos a calentar ya encenderán las luces. Así que nada, bueno, pues con esta imagen, venga, acompañadme a seguir navegando por el interior. Bueno, justo estaba despidiendo el interior, para seguir navegando por las diferentes zonas, y justo encienden, no todos los focos, hasta que no empiece el partido, no van a encender todos los focos, pero justo sucede eso. Ahora ya veis más iluminación en el interior. Y aquí tenéis esa animación que llevamos viendo hace muy poquito, pero que es muy interesante verlo. Esta animación del dragón informando, publicitando la tienda oficial del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y ahora ahí está el dragón, brutal in the night. Este dragón que recorre, en este caso, las pantallas del videomarcador en el lateral oeste. Imagino que también estarán aquí en el lateral este para que los aficionados que estén en el lateral oeste puedan divisar sin ningún tipo de problema esta de aquí, para luego desembocar en los fondos. Ahí está. Así que mira, han encendido más aún la luz. Seguimos avanzando, ahora sí que sí, Bueno, ya hay gente aprovechando las zonas VIP. Obviamente yo también lo haría. Si estuviese en una zona VIP también me metería al principio
mucho antes de que empezase el partido, para poder tomarme una cervecita, un agua negra, un agua verde, un agua normal, cristalina como como la vida misma. Pero bueno, el otro día ya estuvimos en el espacio Mau. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis el vídeo. Me invitó Plaza Mau a un evento especial en el que pudimos ver, en pasado, pudimos ver pues estrategias, ¿no? Estrategias de marketing, estrategias de cómo funcionan todos esos depósitos, de la creación, fabricación de la cerveza en todo ese lugar, en todo ese espacio. Y nada, estuvimos, pues nos invitaron, tuvieron la amabilidad de servirnos comida, cerveza y demás. Probé la de Rose, que es, la verdad que es una brutalidad. No me gusta la cerveza en sí, pero ese sabor así como con frambuesa me gusta mucho. Lo dicho, lo tenéis el vídeo subido en el canal por si queréis echar un vistazo a ese espacio comentándolo aquí en el canal. Bueno, seguimos. Vamos a ver cómo van avanzando en las diferentes áreas del fondo sur. Aquí vemos los cables como sobresalen, conectan con, imagino que con los palcos que están en el fondo norte, perdón, fondo sur con el lateral este. Ya es que llevo 22 días sin venir y parece como que se me han olvidado todas las zonas. Bueno, pues aquí todo igual, prácticamente todo igual. Laminado 3 metros, pero bueno, parece que van a comenzar. Laminado 3 metros, aunque bueno, se ve un poco borroso, a lo mejor porque ha pasado tiempo. La gente que me ve hablando con un pilar me van a decir, ¿y este qué hace aquí hablando con un pilar? Bueno, yo y el pilar y yo nos entendemos, dejadme en paz. Bueno, aquí sí que lo han cerrado, ya lo vimos en su día, pero allí fijaos los pilares cómo están, los del Clásic Bernabéu, por cierto. Os quiero, chicos, os quiero si dejáis el like, y si no también. Fijaos cómo están los pilares, Fijaos cómo están los pilares, las bandejas. No, aún falta muchísimo. Y lo dicho, aquí el espacio Mau, estuvimos justo ahí en el interior, en esas pasarelas metálicas que veis. Ahí estuvimos. Me estuvo un pedazo de crack explicando cómo iban todos esos depósitos, cómo hacían la cerveza, qué función tenía cada bidón, cada depósito, cada cacharro de esos metálicos. Y la verdad que fue brutal, así que lo dicho, si queréis la explicación, ver la explicación, lo tenéis en el canal. Seguimos avanzando. Uno de los accesos que tenemos en el lateral, bueno, básicamente nosotros hemos accedido por allí, por donde están subiendo esos pedazos de cracks. Hemos subido por ahí, así que hemos dado una vuelta brutal. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, que imagino que será un espacio VIP. Acceso restringido. Y vamos a... Bueno, realmente no sé por qué voy a ver esto otra vez, pero bueno. Vamos a hacer otra entrada triunfal épica desde otro lado. Esto no llega a ser todavía espacio VIP. El espacio VIP está justo en la parte central, ahí donde cambian el color de los asientos. Así que nada, venga, seguimos, seguimos, porque esto ya lo tenemos muy visto, no ha cambiado nada. Esto, pues sí, es verdad que está pintado, pero yo creo que todavía tienen que pintar allá arriba, porque se ve esa protección ignífuga. Así que nada, venga, seguimos, retrocedemos sobre nuestros pasos y vamos a irnos de lleno al fondo sur. A ver si da tiempo de ir al fondo norte, a ver si ha cambiado algo en el fondo norte, pero ya sabéis que en el fondo norte hay muchos más avances que en el fondo sur, por eso quiero dar hincapié a esta zona y sobre todo sin dar mucho al pause o sin hacer muchos cortes en el vídeo, para que estéis al tanto de todas estas zonas, de todos estos lugares. A ver, aquí es la torre A, ¿no? Esta es la torre A. Sigue todo esto prácticamente igual, porque ya sabéis que la torre A y la torre D no se han demolido, siguen igual. Lo único que han puesto es la han avecentado y también han colocado la piel envolvente y demás refuerzos, pero la torre B y la torre C sí fueron demolidas
y fueron construidas unas nuevas, que son las que vemos diariamente, bueno, ya no diariamente, pero las que veíamos en los vídeos. Como se nota que es de día, se nota que es de día porque hay mucha iluminación, aunque bueno, aunque sea de noche también hay se ve bastante bien, la verdad. Aquí las escaleras de salida, para que luego a la hora de salir pues no haya problemas de atasco. Aquí seguimos avanzando, no han tapado los pilares, al menos en esta zona, en esta parte tampoco. Los servicios, parece que han quitado los servicios, así que sí, aquí estaban los servicios, ¿no? Los baños portátiles estaban aquí, por lo tanto los han quitado y ya han abierto los aseos. Aquí están los de los chicos y en el medio, más para allá, está la de las chicas. Así que bueno, esos son los avances que tenemos en el fondo sur. Estos son los avances que tenemos en el fondo sur. Bien. Bueno, poco a poco, Roma no se construyó en un día. Así de claro os lo digo, porque ya empezaréis muchos. Madre mía, Jesús, en 4 años han abierto solamente los baños en el fondo sur. Bueno, habría que ver cómo trabajamos nosotros en el trabajo, porque a lo mejor tenemos que hacer X pedidos al día y no hacemos ni la mitad. Así que dejen trabajar al personal en paz. A ver, otra entrada triunfal, en este caso, primer anfiteatro del fondo sur. Aquí a la derecha y a la izquierda hay palcos para los jugadores o personas o familiares de jugadores y demás. Aquí lo tenéis. Por aquí se coloca Courtois cuando está de baja, cuando está lesionado. Bueno, hay muchos jugadores que, por ejemplo, Camavinga, uno de esos palcos es este de aquí, a mi derecha. Lo dicho, sobre todo todos los palcos que tenemos en el fondo sur y lateral este, los más cercanos al fondo sur, y lateral oeste, los más cercanos al fondo sur, son los palcos que utilizan los jugadores cuando están lesionados. Así que nada, pues otra imagen desde este lugar. Cubierta, pues ya estamos acostumbrados a ver la cubierta cerrada y la verdad que se agradece porque no entra todo el frío que hace en el exterior, que tampoco hace mucho frío, pero por lo menos no hace tanto frío como en el exterior, y sobre todo si luego encienden la calefacción, pues ya es como si fuésemos reyes, ¿no? Somos reyes de Europa, y también cuando estamos en el Bernabéu somos reyes de casa. Así nos trata el Real Madrid, como reyes, cada vez que venimos a un partido. Pero aún falta mucho, aún falta mucho porque tienen que pintar toda esta parte. Fijaos cómo han colocado el pladur, pero no han terminado de pintar, así que aún falta. Vamos a seguir navegando, creo que vamos a bajar hoy, me apetece bajar, así que si yo bajo, vosotros bajáis conmigo. Eso es como la película de Titanic, ese momento emotivo en el que le dice Brad Pitt a su novia: recuerda, Mary Jane, o como te llames, que si tú saltas, yo salto contigo. Esa es la frase más bonita. Bueno, yo en cuanto escucho eso, ya es como la película del Rey León. En cuanto ya escucho eso, o veo el momento en el que Mufasa tira al padre de Simba al acantilado, ya pues apague, vámonos, porque se me empiezan a caer los lagrimones por los ojos, pero brutalmente. Bueno, estamos en el fondo sur, la zona de tribuna, después de este pequeño monólogo, algo que no os importa y no os interesa, que siempre cuento, pero estos vídeos los hago yo y yo cuento lo que queda en mis vídeos. Pues seguimos navegando por toda esta zona, tribuna, lo dicho. Vamos a acceder, ya que nos dejan, vamos a acceder por aquí, porque justo a unos metros hacia mi derecha tenemos la ubicación de la antigua tienda del Real Madrid. Fijaos cómo esto sigue con las vallas, los puntales también, y aquí está todo cerrado ya. Todo cerrado. Aquí lo que hemos visto desde el exterior, que es la antigua tienda, y
y ya está todo preparado para construir básicamente todo lo que tienen que construir en este lugar, que será una especie de rellano o algo así, y también colocarán concesiones. Y es que es una brutalidad ver todavía puntales en la obra, ¿eh? Qué pasada, tío. ¿Cuándo van a quitar los puntales? Esto no acaba nunca, ¿eh? Tribuna del fondo sur y seguimos avanzando. Vamos a recorrer toda esta parte de tribuna, vamos a ir hacia el lateral oeste y vamos a ver si podemos, si da tiempo, creo que sí, a desembocar en el fondo norte. Esto no creo que lo dejen así, ¿no? Esto no creo que lo dejen así. Vamos, digo yo, ¿eh? Más concesiones. Me apetece un perrito caliente, la verdad. Pero ahora mismo no puedo porque ya tengo un bocadillo. Ya me he hecho un bocadillo de lomo. Fijaos, que cerca está la salida de aquí. Aquí a la derecha ya estamos dejando atrás el fondo sur y vamos a entrar en el lateral oeste. A ver si aquí hay cambios. Pocos tiene que haber porque ya está prácticamente todo hecho. Pero bueno, a ver si vemos noticias como en el fondo sur, que la verdad es que me he alegrado de ver la habilitación, la operatividad de los baños en... Ostras, cómo huele a pedo. Yo creo... Ostras, cómo huele. El Getafe ya se ha cagado antes de jugar. Madre mía. La operatividad de los baños en el fondo sur. Algo que la verdad pues viene muy pero que muy bien. Noticias fresquitas. Mira, los porteros del Madrid. Vamos, Courtois, vamos. Aquí pues la verdad que son afortunados porque tienen a los jugadores muy cerca. Lo que pasa es que la entrada aquí es muy cara. Pero bueno, hay gente que tiene el dinero por castigo, por lo tanto pues no tienen problema hacer estas cosas, de contratar estos servicios. Y bueno, esto ya lo vimos, pero también lo vamos a sacar. Fijaos qué bonito esto de aquí, la zona VIP. Es brutal, la zona VIP de esta parte de tribuna del lateral oeste. Esto es otro acceso. Eso es como me recuerda a Valdebebas, a la ciudad deportiva. Esto es lo que vemos desde la parte de arriba del primer anfiteatro. Primer anfiteatro del lateral oeste. Y aquí ya, pues casi estamos conectados con el fondo sur. Pero fijaos cómo avanzan, cómo avanzan con los acabados finales, sobre todo desde la parte central al fondo sur, porque fijaos cómo ya tenemos mayormente colocados, instalados todos estos paneles de iluminación, por decirlo de alguna forma. No sé su nombre técnico exacto, pero para que veáis cómo han avanzado en el fondo sur, lateral oeste sobre todo. También interesa porque están los palcos VIP y no vas a tener un palco VIP en circunstancias normales y en condiciones normales solamente con el mismo habitáculo ya terminado, sino ya pues todo el alrededor listo y preparado para poder recibir de una forma más correcta y disfrutar de la experiencia al completo, pues ya teniendo todos estos focos, estos panelados colocados en los laterales, en las paredes, aunque falten algunos lados todavía, en algunos espacios, pero es brutal, me encanta muchísimo y no es por exagerar, no es clickbait, me encanta cómo queda y cómo está quedando el interior, que me imagino que esto es lo que harán en todos los espacios, en todo el interior del Bernabéu. Lo que pasa es que todavía falta mucho, es verdad que han avanzado demasiado, pero falta muchísimo por terminar.
lo importante, porque yo creo que hubo una época que parece que había muchísima prisa por terminar las obras, y yo creo que así lo único que hacíamos era empeorar la situación, los trabajos, porque las cosas que se hacen deprisa se hacen mal, es así de claro. Así que mejor hacerlo con pausa, con detenimiento, para hacerlo mucho mejor. Y aprovechando que tenemos otro acceso por aquí para bajar a la grada alta y grada baja del fondo norte, otro de los lugares a visitar, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos aquí. Pero podéis fijaros que en las paredes todavía falta por rematarlas, falta por pintar. Oye, ¿y ese sonido? ¡Oh! El documental. El documental que se estrena esta semana, ¿eh? Si National Geographic está viendo este vídeo, espero que sepan que estoy totalmente dispuesto. Mira. Estoy totalmente dispuesto a ir a la premiere de este gran documental. Me encantaría, la verdad, pero no va a ser posible porque además ya faltan muy pocos días. Pero tengo unas ganas de ver el documental, que lo dicho, se estrena esta semana que entra, el martes creo que es. El lunes es la premiere y el martes es ya el estreno en las plataformas de Disney Plus y National Geographic. Así que, escuchando a Ana Mena ahí de fondo, tenemos el interior también del Estadio Santiago Bernabéu, desde un vomitorio de la grada alta, entre la grada alta y tribuna del fondo norte con el lateral oeste. Aquí se escucha mucho mejor la megafonía, la verdad. Y poco a poco ya va entrando la gente y se van sentando en sus localidades. Así que vamos a seguir, vamos a navegar por aquí, venga. Luego, si podemos, pues subimos ya a nuestra localidad. Y aquí la verdad que está todo bien hecho. Ya tenemos los nuevos asientos colocados, abatibles, en todas las zonas del estadio. Ya no quedan asientos por quitar, aunque creo que todavía quedan algunas pequeñas zonas por rehabilitar y reacondicionar. Pero bueno, eso en los próximos meses. Y bueno, que ya va siendo hora, ya va siendo hora, porque bueno, a ver si en el próximo parón podemos ver grandes avances notorios para poder ya poco a poco dar por concluida y por finalizada la obra del Estadio Santiago Bernabéu, después de que empezaron en el año 2019, verano 2019. Mira, aquí estamos en los asientos del lateral oeste. Hola, gracias. Del lateral oeste, con las letras del Real Madrid dibujadas en los mismos asientos. Madre mía, toda la gente que me conoce aquí. Gracias. Sí, hasta luego. Mira, Getafe. Veremos a ver qué partidito nos dan hoy, Veremos a ver qué partidito nos dan hoy. Ni hao. Porque el Getafe ya sabe que futbolísticamente es mucho peor que el Real Madrid, pero aquí todos los equipos que vengan pues tienen que dar la nota, y en este caso pues intentar pegar y atizar, ¿no?, a los jugadores del Madrid para poder llevar el partido a su terreno. Qué espectacular, ¿no? Mira, ahí salen... Ah, no. Sí, ahí vienen los jugadores del Real Madrid. Van a salir en breve. Mira, por ahí salen. Ahí están pasando por el túnel de vestuarios. Aquí estamos muy bien posicionados. Y la verdad que se agradece estar aquí porque la salida de los jugadores se ve perfectamente, se ve muy pero que muy bien. Voy a hacerme unas fotitos aquí abajo, fardando de que estoy en un buen lugar hoy, y vamos a continuar con el vídeo. Mira, mira qué auténtica pasada. Mira qué auténtica pasada. Estamos cerquita, no, lo siguiente, de los jugadores del campo. Prácticamente estamos encima del hipogeo.
Toda la gente se amontona ahí para hacerse las fotos, intentar hacerse las fotos con los jugadores. Madre mía, estamos a pie de campo, ¿eh? Mira, 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 mira qué locura. A pie de campo del Estadio Santiago Bernabéu. ¡Wow! Seguimos. Madre mía, qué locura, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira los jugadores dónde están, ¿eh? Que están muy, pero que muy cerquita de nosotros. Ahí están. Algo pasa porque ya han pasado 2 minutos del comienzo del partido y está hablando con los capitanes. Ya han pasado como 4 minutos y parece que va a empezar el partido ya. Ahora sí, ¿eh? Oye chicos, fijaos en la zona del fondo norte, aquí arriba, donde el paseo perimetral, no hay pantallas, una especie de material tipo pantalla, que sin embargo sí tenemos en el fondo sur, fijaos. ¿Es posible que sea ya de la insonorización del estadio? Es posible, ¿eh? Y además
va desde la UCO y la UCI hacia la terminación de estos focos. Allí justo. ¿Qué creéis que es? Dejádmelo en los comentarios.